Ahora, para los ejercicios de los equipos 2, 5 y 8, pues ahora les toca esa parte a ellos. Para el ejercicio número 2 es necesario la fórmula de la fuerza eléctrica. Es necesaria la fórmula de la fuerza eléctrica, en el cual pues recuerden que es la fórmula constante eléctrica, carga 1, carga 2, entre distancia al cuadrado. Se necesita esa fórmula para que obtener dichos resultados. Y también se necesita la fórmula de la gravitación universal, que viene siendo la constante G más A1 más A2 entre distancia al cuadrado. Nótese que es la misma, solamente porque uno es para las cargas y otro es para las masas. Pero en base a estas dos fórmulas hay que comparar pues cuántas veces es mayor la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica de un electrón y el núcleo de un átomo de hidrógeno. Esos datos pues se encuentran en el libro también para que sepan dónde salió. Entonces para la primera parte pues sería la constante eléctrica 9 por 10 a la 9, su valor. El valor de la carga para ambos es 1.6 por 10 a la menos 19 a la menos 19, y como son dos cargas al cuadrado van a estar porque son las mismas. Entre las distancias, también la distancia te la dan en el apartado del núcleo en el libro, que es 0.53 por 10 a la menos 10 metros, también elevado al cuadrado. Ahora, primero hay que elevar al cuadrado este valor, y luego ya obtener la multiplicación con este valor y luego también dividir, ¿no? Si hacen esa operación, les va a dar aproximadamente 8.2 por 10 a la menos 8 newtons, tiene que hacer valor. Ahora, para el caso de la gravitación universal, pues recuerden que hablar de la gravitación, ahí dice que es 6.77 por 10 a la menos 11. Las masas, también están dando las masas, ahí las tenemos. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. La masa del protón es 1.67 por 10 a la menos 27. Entonces ahí van a variar entre la distancia, que viene siendo la misma, los 0.53 por 10 a la menos 10 elevado al cuadrado. Entonces tiene que hacer toda esta operación y dividir entre la distancia al cuadrado. Ya cuando lo hagan, pues le va a dar que la fuerza, en este caso, les debe dar un valor de 3.61 por 10 a la menos 47. Recuerden que estos son newton, ¿no? Y ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Van a dividir el 8.2 con esto, y ya le va a dar la respuesta que están buscando. Si hacemos esa división, puedes dividir fuerza eléctrica o fuerza magnética entre fuerza de gravedad. Y si hacemos esta división, les tiene que dar la respuesta, que es 2.3 por 10 a la 39 veces. Va a salir, ¿no? Pero esa respuesta es la que tiene que dar al dividir entre el 8.2 por 10 a la menos 8 entre 3.61 por 10 a la menos 47. Para el caso del 5, pues dice que aquí se parece al caso anterior de la esfera de cobre. Dice que se separa el 1% de sus electrones libres. El 1% menciona que son 29 los que liberan. Entonces el 1% de 29, si divido 29 entre 100, te va a dar 0.29 por el número de átomos que tiene ese cobre, que es 8.4 por 10 a la 22, y nos va a dar un valor de 2.436 por 10 a la 22, ¿sí?, de electrones libres. Y aquí la carga
la carga, sería multiplicar ese valor por la carga elemental, que sería 1.6 por 10 a la menos 19 su valor. Si hacemos esta respuesta nos va a dar una respuesta de 3897.6 coulomb, ¿no? Luego ese valor, como son dos átomos interaccionándose entre sí, te va a quedar ya utilizar la fórmula de la fórmula magnética, que es constante eléctrica por la carga. La carga, pues recuerden, como son dos átomos interaccionándose, está al cuadrado, y aquí la distancia de 1 metro uno de otro al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces primero sacamos el cuadrado, luego lo multiplicamos por esta cantidad de 9 por 10 a la 9 entre 1 al cuadrado. Este es un 1 también, 1 al cuadrado es 1. Entonces al hacer la operación te da un resultado de 1.37 por 10 a la 17 unidades Newton. Ahora, en el caso del 8, aquí es nada más sacar lo que es el valor de la tangente cuando una tercera esfera se saca, ¿no? Bueno, aquí hay tres incisos. En el C, pues no siquiera no lo resuelvan, nomás en el A y en el B. En el punto medio de la esfera va a suceder lo mismo a la hora de sacar la fuerza como el anterior, que se saca coseno del ángulo, ¿no? Porque también se va a necesitar el coseno del ángulo para obtener dicho valor, que sería T coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo entre la carga. Entonces, aquí ¿qué va a ocurrir? Pues recuerden que coseno del ángulo, coseno de 90 te da 0, y 0 entre Q sigue siendo 0. Entonces, no nos va a salir la respuesta, no va a salir la respuesta de 0 en este apartado. En el caso del B, necesitamos ahora sí sacar la tangente del ángulo necesaria para sacar la fuerza que nos están pidiendo, la fuerza ejercida de ellos. Tangente del ángulo ahora es con la fórmula, como son tres esferas, R, 3L, ya no son 2, 3L, 3 longitud, pues. Entonces, aquí sería los 5 centímetros hacia arriba, y en la parte de abajo va a ser 290 centímetros. ¿Por qué 290 centímetros? Porque en este caso el que se va a recorrer, o los que se van a recorrer 5 centímetros de más, van a ser nada más las dos esferas que interaccionan, excepto la tercera, ¿no? Entonces aquí le quitas ese valor, y a la hora de dividir ese valor le va a dar 0.016 la tangente del ángulo. Y ahora aplicamos la fuerza con relación a la gravedad, que sería masa, gravedad, tangente del ángulo. Entonces, masa, gravedad, la masa recuerden que ya la tenemos, 0.01, la gravedad 9.8, tangente del ángulo 0.016. Si hacemos esta operación, nos va a dar un resultado de 1.6 por 10 a la menos 3 newton. ¿Sí? En el libro parece que viene a la menos 2, pero bueno, me acerco más o menos. A lo mejor este es el correcto, y el libro pues ya sé que a veces tiene muchos errores. En el caso del 11, del condensador, se saca con la fórmula siguiente, que es capacidad es igual a carga entre diferencial de voltaje. Aquí te pide la cantidad de carga, porque el voltaje la tienes, que son 12 voltios, y el capacidad son 20 microfarads. Entonces aquí van a despejar la carga, va a quedar carga es igual a capacidad por voltaje. Carga es igual a capacidad. Capacidad, pues como está en microfaraday, hay que pasarlo a faraday, que son 20 por 10 a la menos 6 faraday. Y el voltaje, que son 12 voltios, pues sería por 12.
Si haces esa multiplicación, la carga te va a dar un valor de 2.4 por 10 a la menos 4 coulomb, que es la medida que se usa. Ahora, en el último, en el caso del 14, determina energía eléctrica almacenada en un volumen de tal valor, ¿no? Aquí en el libro no encontré una fórmula para sacarlo, pero en internet sí lo encontré. Una de las fórmulas sería sacarlo con la densidad eléctrica, que es parecida a una U, ¿verdad? Es igual a energía eléctrica almacenada, que es una U mayúscula, entre volumen del cuerpo, que esta a su vez se divide en un medio del valor de la constante del vacío, que ya la vimos una vez, ¿verdad? Por el campo eléctrico elevado al cuadrado. Entonces, con esta fórmula se puede obtener la solución que nos permite, ¿no? Que vamos a sacar. Nos dice que sacamos la energía eléctrica almacenada. Quiere decir que aquí sería energía eléctrica almacenada entre volumen del cuerpo es igual a un medio de la constante del vacío por campo eléctrico al cuadrado. Ahora, campo eléctrico viene siendo los 150 voltios. La constante del vacío también ya la conocemos, que la constante del vacío, recuerden que son 8.85 por 10 a la menos 12. Y ahí vemos las unidades que lo comprenden. El campo eléctrico son 150. El volumen, ahí está el volumen, 10 metros, ¿verdad? 10 metros cúbicos. Ahora, aquí vamos a despejar la energía almacenada, la U. Si lo vamos a despejar la U, quiere decir que el volumen se va a mover y va a pasar multiplicándose con todo lo demás. Entonces acá, energía eléctrica almacenada es igual a un medio, constante del vacío, campo eléctrico por volumen. Entonces, energía eléctrica almacenada sería un medio se puede transformar en 0.5. Recuerden bien. La constante, que son los 8.85 por 10 a la menos 12. El campo eléctrico son 150 pero elevado al cuadrado. Y el volumen de 10. Primero se eleva al cuadrado al 150, luego se multiplica por 10, luego se multiplica por la constante de vacío y al final por 0.5. Al hacer esto, les debe dar una respuesta de 9.96, redondeado más o menos, por 10 a la menos 7. ¿Y qué unidades maneja? Joule sobre metro cúbico. Son las unidades que está manejando, en este caso, la energía eléctrica almacenada.